decirles bienvenido, procurador. Les saluda Priscila y Carolina. Buen día. ¿Cómo estás, Priscila? ¿Cómo está Contacto Abierto? Siempre presto para informar al pueblo boliviano sobre las funciones y los logros que está logrando la Procuraduría General del Estado en este corto periodo de gestión. Procurador, arranco con esta pregunta que tiene que ver por el por qué se reactiva el caso del Hotel Las Américas después de tanto tiempo. Gracias. Hemos informado y vuelvo a reiterar que en realidad lo que hace la Procuraduría, en este caso en particular, es asumir la defensa de los intereses del Estado en tribunales internacionales. El año 2009, concretamente el 29 de septiembre, estamos hablando de hace más de 15 años atrás, se ha notificado al Estado boliviano con una de las 7 peticiones que están radicadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa petición, la que se hizo más pública, la que avanzó más, la número 13.546 del señor Mario Tadic y otros contra el Estado boliviano, está en etapa de emisión del informe de fondo. Concretamente, el 26 de julio del 2022 se emitió el informe de fondo de esta petición, sin perjuicio de que más adelante te explicaré que hay otras 6 peticiones que también están pendientes de tratamiento en la Comisión Interamericana. Este informe de fondo, respondiendo a tu pregunta, tiene 5 recomendaciones al Estado boliviano. Y explicamos un poco procesalmente a qué me refiero con recomendaciones. El informe de fondo termina una etapa en el sistema interamericano. Esas recomendaciones que emiten en este informe de fondo pueden ser cumplidas por el Estado boliviano, en cuyo caso el caso no va a la Corte Interamericana, o pueden no ser cumplidas, o puede decir la Comisión Interamericana que los esfuerzos que hizo el Estado boliviano no son suficientes, por tanto el caso se va a la Corte Interamericana, que es el momento procesal en que nos encontramos. Una de esas recomendaciones, porque otras se refieren a la reparación económica, a la rehabilitación, a la satisfacción, a la modificación de las currículas de la unidad policial y de escuelas de fiscales y jueces. Una de esas 5 recomendaciones se refiere a la investigación. Pide o recomienda a la Comisión Interamericana que las investigaciones que se hubieran iniciado en Bolivia por torturas, por vejámenes, por posible ejecución extrajudicial del señor Dwyer, continúen, avancen, tengan un resultado. Entonces, ¿qué hace el Estado boliviano y la Procuraduría cuando recibe este informe de fondo? Pide información a las autoridades competentes con relación al avance de cada una de estas recomendaciones. Y en el caso concreto de la Fiscalía nos informa que el proceso está en curso, que el proceso ha sido primero rechazado, es cierto, pero luego se revocó el rechazo y ahora está en proceso de investigación. Esa es la respuesta que puedo dar a la pregunta, pero el tema es más integral, más complejo. Cuando quieras te amplío, Priscila. Bueno, es una semana bastante crucial, ¿no es cierto? Porque en esta semana se espera además la respuesta por parte de la CIDH. Por supuesto se espera una respuesta que vaya acorde con la situación, que sea positiva, pero se está barajando algún tipo, ya adelantándonos a lo que podría pasar, algún tipo de situación en negativo y positivo. Así es, en realidad la semana pasada hemos presentado el escrito. El plazo que teníamos vencía la anterior semana, concretamente el 11 de abril, y el escrito tiene una parte importante, documentada, dedicada a lo que Bolivia ha hecho para el cumplimiento de las recomendaciones. Entre esa parte, por ejemplo, hablamos de los procesos o del proceso abierto en Bolivia que ha causado repercusión este fin de semana, pero también le estamos pidiendo, y algo importante aclarar acá, a la Comisión Interamericana que tome en cuenta que no es la única solicitud o petición que está abierta en la Comisión Interamericana. Tenemos 6 peticiones más que involucran a otras posibles víctimas, por ejemplo, la petición 1178 de Ronald Enrique Castedo, o el caso 14.650 de Alejandro Santiesteban, entre otras, en total 7 peticiones, cuya acumulación estamos pidiendo, porque hay identidad de sujeto, objeto y causa. Será una decisión sin duda de la Comisión Interamericana,
correrá en traslado, como decimos los abogados, a las propias víctimas de todos estos 7 casos. Valorará la Comisión Interamericana si Bolivia ha cumplido o razonablemente está cumpliendo las recomendaciones que emitió su informe de fondo, y en definitiva, sea esta semana o en los próximos días, pero no pasa de este mes de abril, va a emitir una decisión. La decisión puede ir por irse a la Corte Interamericana el caso, llevar el caso a la Corte cuando el Estado boliviano no está cumpliendo ninguna de las recomendaciones. Existe la posibilidad de que se amplíe por una ocasión más, de las 5 veces que ya se han ampliado anteriormente, o incluso existe ahora la posibilidad procesal de que pueda darse la acumulación de los casos, lo cual implica un tiempo mayor antes que el caso se vaya a la Corte Interamericana. ¿Cuánto está en juego? Hablando de ya las indemnizaciones que se van solicitando, procurador. Sí, gracias, Priscila. Nos han notificado, decía, con un informe de fondo, que entre unas partes importantes habla del resarcimiento o reparación económica. Lo que dice concretamente la Comisión Interamericana es que el Estado realice una oferta respecto a la pretensión que tienen los peticionarios. No obstante, nosotros, ya lo he dicho públicamente, consideramos que la Comisión Interamericana, y lo hemos hecho en este último escrito de hace 3 días atrás, debe asesorarnos en el monto a posiblemente indemnizar, puesto que los montos que estaban pretendiendo, solamente por la muerte del señor Dwyer se pretende 3 millones de euros, por decir algo, no corresponden a nuestro juicio a precedentes que ha habido en el propio Estado boliviano. Recientemente estábamos queriendo hacer un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del señor Flores Bedregal, acribillado, desaparecido, forzado, en el caso del asalto a la COF del gobierno de facto dictatorial del señor Luis García Mesa. Ahí ya hay una sentencia de la Corte Interamericana, y esa sentencia dispone el pago de $450,000 aproximadamente. Yo sé que cada caso es diferente, pero ya nos da un parámetro para poder decirle a la Comisión Interamericana y a las propias víctimas que los montos que ellos están manejando son demasiado altos, considerando jurisprudencia y precedentes del propio Estado boliviano. Sin embargo, es un tema que vamos a seguir discutiendo, salvo que la Comisión Interamericana, Priscila, Carolina, nos lleve el caso a la Corte, en cuyo caso la discusión ya se va a dar en la etapa contenciosa, no en la etapa conciliatoria de la Comisión. Procurador, para quienes no manejan los términos jurídicos, el hecho de que ya estemos negociando la cantidad de que se pague, más allá de eso de que se tiene que pagar 2 millones, 1 millón o $400,000, es que se ha confirmado y verificado que sí hubo una violación a los derechos humanos, que sí se le cree, en este caso, a quienes pidieron ser escuchados ante la Corte. Estamos cumpliendo un informe de fondo cuyas recomendaciones van en el sentido que tú acabas de decir. El informe de fondo, para explicarte y explicar con palabras simples a la población, es como una especie de acusación que ya está presentando el Ministerio Público para irse a juicio. Siempre existe la posibilidad de que el Estado cumpla esas recomendaciones o no las cumpla. Entiendo que en un primer momento el Estado tiene la obligación de defender los intereses del Estado, pero debe defenderlos objetivamente. Si objetivamente consideramos que ya en un informe de fondo se están estableciendo recomendaciones que se pueden cumplir, las vamos a cumplir y no vamos a llevar el caso a la Corte Interamericana, donde seguramente vamos a terminar con una sentencia más desfavorable para el Estado boliviano. Procurador, mi pregunta es la siguiente. Usted nos explicaba que la jurisprudencia será fundamental para determinar el monto, por un lado. Esta misma jurisprudencia internacional puede ser utilizada para el proceso que está iniciando el Ministerio Público en una investigación en nuestro país. Así es, Priscila. Primero que una de las recomendaciones es la reparación económica. Esta recomendación de reparación económica es tan importante, igual de importante que la recomendación de iniciar o proseguir las investigaciones por las vejaciones, torturas y ejecución extrajudicial denunciada.
Por eso es importante el rol que cumple la Procuraduría en esta causa internacional. Lo que nosotros estamos haciendo ahora es pedir información, te decía, a la Fiscalía con relación al inicio, prosecución o estado de los procesos que se hubieran iniciado. Y en esa información nos hacen llegar documentos que también han sido compartidos a la CIDH, porque corresponde hacer eso, en el que este caso en particular, que se inició por vejaciones y torturas el año 2019, tenía una resolución fiscal de rechazo, inicialmente dictada en 2020. Esa decisión de rechazo fue objetada por el actual defensor del pueblo, Pedro Francisco Calizaya, y esa objeción, apelación, impugnación, como me entiendan, fue resuelta por la Fiscalía Departamental de Santa Cruz el 8 de marzo de 2023. Y por eso, a partir de esa fecha, está iniciado o reiniciado, como quiera entenderse, un proceso cuya recomendación de la Comisión Interamericana es de prosecución, dar con los autores, llegar a la verdad histórica de los hechos. Una observación más que para mí es importante y trascendental. Este caso se inició, como conocemos los abogados, porque no había identificación de autores seguramente, contra los autores o contra el autor o autores. No ha sido todavía nadie convocado a declarar, no ha sido todavía nadie sindicado de la comisión de este delito. Seguramente a partir de este, como te he dicho, reinicio de investigaciones por parte de la Fiscalía de Santa Cruz, el proceso va a continuar hasta dar con los autores de estos ilícitos que están siendo denunciados o, por el contrario, dictará una resolución de rechazo. Es facultad del Ministerio Público dirigir funcionalmente las investigaciones. ¿Y cuál tendría que ser el trabajo de la Fiscalía después de las palabras precisamente del exmandatario Evo Morales, que, ¿no es cierto?, él estaba de presidente en ese momento, había manifestado que no estaba en el país, que estaba a cargo de Álvaro García Linera, sin embargo, también manifestó que de convocarlo, de citarlo, él no se presentaría? ¿Cuál tendría que ser el trabajo de la Fiscalía? Lo que decía es averiguar la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, debo aclarar que el informe de la Comisión Interamericana de fondo, que no es todavía una sentencia de la Corte Interamericana, porque el caso no está en fase contenciosa, lo único que establece como recomendación al Estado es iniciar y proseguir las investigaciones hasta su conclusión. No está diciendo que se condene a alguien, que se llame a declarar a alguien o que se inicie investigación contra alguna persona en particular. Es un trabajo, reitero, de la Fiscalía, el realizar la investigación como corresponde, deberá hacer las pesquisas correspondientes y bueno, nosotros seremos unos fieles vigilantes de lo que vaya a acontecer, porque reitero, el caso está en la CIDH, tenemos que informar permanentemente y más aún, si se va a la Corte, vamos a tener también que informar ya no solo informar, ya litigar en la Corte con la información que tengamos. Procurador, ¿qué pasa con el ex fiscal Marcelo Sosa? ¿Qué acciones está llevando adelante la Procuraduría? ¿Corresponde, no corresponde? ¿Corresponde a la Cancillería? Este proceso que estamos haciendo referencia en varias oportunidades es el caso 19.02841, NUREX 70264734, que se inició el año 2009, te reitero, se inició contra los autores, lo inició el Ministerio Público de oficio, y la información que tengo es la que me han podido proporcionar los propios fiscales del caso en cuestión, quienes informan que el proceso, como te decía, se ha reactivado, se ha reabierto el año 2023, están en la etapa preparatoria de investigación y corresponderá pues al Ministerio Público el informar sobre el estado del proceso, sobre las pesquisas que están realizando y que también la Procuraduría lo va a hacer en su momento. Ya obtuvimos esta información al día 11 de abril, cuando nos vuelva a hacer un requerimiento a la Comisión Interamericana o ya vaya el caso a la Corte, vamos a pedir nuevamente esta información y la vamos a actualizar. Permítame, por favor, aprovechar de esta entrevista para hablar de Arturo Murillo, que es muy importante, también el exministro de Gobierno, que está cumpliendo una sentencia en los Estados Unidos. Se ha conocido de una cantidad que debería indemnizar al gobierno de Bolivia y que hay otra cantidad que ha sido, no sé si el término es decomisada, procurador, usted me corrige si me equivoco, de 2,2 millones de dólares para que se entregue al Estado boliviano como parte de indemnización. Cuéntenos, por favor, sobre esto.
Sí, 6.2 millones de dólares ha sido dictaminado en una sentencia dictada en la vía reparatoria civil en los Estados Unidos por la justicia de Miami, Florida, concretamente la jueza Lisa Walsh, quien dictó este fallo que mancomunadamente obliga a la reparación del daño tanto al señor Méndez, ex jefe de gabinete de Murillo, como al propio señor Murillo. Es una sentencia histórica, sin duda, para el Estado boliviano. Agradecemos el trabajo diligente de nuestro bufete contratado en los Estados Unidos, pero también informar al pueblo boliviano que antes de que se inicien los procesos civiles, conoce la opinión pública, hubieron procesos penales en los Estados Unidos por los cuales fueron condenadas varias personas, entre ellos el señor Méndez, el señor Murillo, Luis Bergman, Brian Bergman y Philip Lichtenfeld. En el momento que se inició el proceso penal, en el momento que fueron arrestados, se produjo la confiscación de recursos. Y esa confiscación de los recursos asciende aproximadamente a 2 millones de dólares. La buena noticia para el pueblo boliviano es que ese monto confiscado a momento de iniciarse los procesos penales ahora ya va a ser parte de un monto condenado en reparación civil de 6.2 millones de dólares a devolver por los señores Murillo y Méndez. Una vez cumplida precisamente su sentencia en Estados Unidos en el año 2026, ¿es posible que Arturo Murillo sea extraditado y pueda también hacer frente a la justicia boliviana? Señor Murillo cumple su condena el 11 de febrero de 2026. Información oficial que a veces es tergiversada por algún medio de comunicación, que ha sido obtenida por el bufete que hemos contratado en los Estados Unidos y que hace un seguimiento permanente. En fecha enero del 2022, la justicia boliviana, obviamente con el impulso de la Procuraduría y otras instituciones que somos parte de los procesos judiciales acá en Bolivia, vía Cancillería hemos solicitado al Departamento de Estado el inicio del trámite de extradición. Son 2 años que han transcurrido. Esperemos que en el próximo plazo, en este año por lo menos, podamos tener la respuesta positiva del gobierno de los Estados Unidos, que es mixta, es tanto diplomática por el Departamento de Estado como judicial por las autoridades judiciales, de que nos están concediendo la extradición. Sin embargo, esta concesión de la extradición, enmarcada en el Tratado de Extradición con los Estados Unidos, únicamente va a correr, en términos simples, a partir del cumplimiento de la condena del señor Murillo prevista para el año 2026. No obstante ello, puede también, y debo informar al pueblo boliviano, suceder lo que sucedió con el señor Méndez, que cumplida la condena, no nos respondieron sobre la solicitud de extradición, pero se produjo su deportación y ahora está sometido a las autoridades competentes bolivianas. Esperemos que no pase eso. Estamos convencidos y vamos a hacer el seguimiento y el impulso necesario para que la solicitud de extradición sea concedida. Le agradecemos mucho, procurador. Sabemos que tiene una agenda intensa y le agradecemos por estos minutos. Buenos días. Gracias, hasta luego. Gracias, Priscila. Gracias, Carolina. Hasta luego.